O qué tal, queridísima audiencia, bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuervo Produce. Gente, nuevo videito donde quiero estar explicando un poco a grande escala el clipping, los usos que se pueden utilizar para el clipping a grande escala y muy generalmente hablando sin entrar en tanto tecnicismo, para qué nos puede servir el clipping en producción e incluso en mezcla y masterización. Primero que nada hay que entender que el clipping es... el clipping básicamente nosotros lo vamos a utilizar eh, a grande escala en producción, en mezcla y en masterización por un tema de intentar reducir el crest factor. Intentar hacer que el crest factor eh, sea cada vez más pequeño. ¿En qué se traduce esto? El crest factor no es nada más que la relación que hay una señal de audio. Por ejemplo, aquí como pueden ver aquí en esta imagen, en esta señal de audio donde tenemos el nivel RMS de una señal de audio que vendría a ser como el nivel general o el nivel promedio de una señal de audio. Y tenemos el peak máximo, el nivel peak. Entonces el crest factor vendría a ser la relación entre el nivel peak máximo y el nivel RMS. ¿Por qué esto puede ser importante? Porque nos puede llamar la atención en producción o sobre todo en masterización más que nada. Porque fíjense que si yo logro disminuir el crest factor, y logro hacer que esa relación cada vez como que se va achicando la señal de audio, se va haciendo más pequeña, puedo llegar a un nivel de loudness más alto. O sea, puedo llegar a masterizar mucho más alto. Si tengo niveles de peaks demasiado altos y mi nivel RMS y mi nivel RMS está demasiado arriba del peak, entonces eso, claro, puede generar un poco de inestabilidad. Hoy en día no me voy a poner a discutir en realidad aquí temas de masterización y nada por el estilo. Depende, hoy en día depende del género musical. A veces se masteriza a -14, a veces se masteriza a -12. Hay géneros de música electrónica que se masterizan a -6, -7. La música urbana tiende a estar a -8, -9. Eso sería para otro tema. No es aquí como una clase como tal de masterización, pero aquí lo importante es que, claro, si tenemos, eh, nosotros vamos a lograr una buena sonoridad entre el crest factor cada vez sea más pequeño. O sea, el nivel peak más alto con el nivel RMS o el promedio, hay que estén como bien, bien juntitos. Aquí, aquí es importante decir algo, porque fíjense que para poder reducir el nivel peak e intentar hacer que nuestro señal de audio, nuestro audio en general se vea un poco más consistente, hay muchas formas de hacerlo. Saturación, compresión, limitación. También está el clipping que vamos a entrar, pero en términos generales lo importante es que siempre tengan en cuenta de que se escuche bien, por supuesto. O sea, no queremos tener aquí que el audio suene completamente, que se vea así como compacto y que parece que va a llegar a un buen loudness si al fin y al cabo se escucha mal, ¿no? Entonces, a grande escala, siempre tengan en cuenta eso. Estos son simplemente como técnicas que en realidad no son aquí que siempre hay que hacer. Entonces, más que nada por eso, o sea, el clipping hay que hacerlo siempre, no, por supuesto que no. Hay ingenieros, hay gente que siempre lo utiliza, a veces depende del género musical. En realidad, por lo menos como vamos a ver a continuación en música electrónica se utiliza harto el clipping. Masterización también se utiliza hace bastante rato el clipping, pero aquí lo importante del clipping es que lo que va a hacer el clipping, a diferencia de la compresión o la limitación, es que el clipping va a cortar la señal. Dos cosas, va a cortarla y va a generar armónicos. Fíjense que la compresión no funciona de esa manera necesariamente hablando. Si bien la compresión y la limitación podría llegar a generar una cierta cantidad de distorsión, la idea en términos generales es que sea completamente limpia. También depende de la emulación, depende de por supuesto también depende qué tipo de compresor estemos utilizando. Pero a grande escala, a grande escala eso es lo que hace. Existen varios tipos de clipping. Fíjense que hay tipos de clipping, por ejemplo, que aquí está la señal completamente sin modificar. Aquí está, por ejemplo, asimétrico, que solamente el lado positivo está siendo recortado. Aquí está sin modificar, perdón, quería decir aquí está simétrico. Aquí está completamente simétrico, o sea, cuando la señal pasa a la señal de audio y se corta completamente. Y aquí vendría a ser como algo similar, pero se corta un poco más del lado positivo más que del lado negativo. Hay varios tipos de clipping, pero lo más importante, lo que más nos interesa a nosotros, porque también se puede utilizar el clipping para muchas cosas, tanto para distorsionar y todo lo demás. A grande escala, hay dos tipos de clipping que nos interesan a nosotros, que vendría a ser el soft clipping y el hard clipping. La principal diferencia es que el hard clipping corta de lleno la señal. O sea, si
Ya lo vamos a ver más adelante, pero si tengo, por ejemplo, una señal que está tocando en nivel peak a -10 y yo le pongo un clipper, por ejemplo, y recorto la señal a -6, la señal va a llegar máximo a -6 a nivel peak. En cambio, si es soft clip, va a hacer que sea un poco más suave la curva y eso se va a traducir en que quizás la señal no sea, por supuesto, una señal recortada, va a sonar fea. Generalmente el hard clipping no lo vamos a querer, generalmente hablando. Hay casos que sí. He visto gente que lo utiliza también, por supuesto. Pero en general el soft clipping es un poco más deseable porque al fin y al cabo el soft clipping, si se dan cuenta, es básicamente saturación. La señal empieza a llegar y empieza de a poquito, empieza a generar armónico, empieza a recortar la señal. Entonces, por lo tanto, vamos reduciendo el nivel peak para poder obtener un mayor nivel RMS al fin y al cabo. Al final, que esa es la idea. A grande escala, a grande escala nos va a interesar para dos cosas. Nos va a interesar para empezar a recortar la señal, y así el nivel RMS que podemos ver acá se empieza a hacer cada vez, nos empezamos a acercar al nivel RMS. Entonces, claro, eso se traduce a gran escala que por supuesto vamos a poder tener una mayor sonoridad. Algo así más o menos a gran escala sería. Si yo tuviera esta señal de audio y la señal está pasando debido a un cierto umbral, por ejemplo, toda esta señal que está acá se perdería, o sea, se cortaría de lleno y me quedaría esta señal. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo digital, ¿qué es lo que me interesa a mí ahora? El mundo digital, claro, el hard clipping suena muy feo. Suena muy feo. A grande escala siempre nos dicen que, por ejemplo, cuando estamos con los medidores, por ejemplo, intentar no pasar a mayores niveles de cero, ¿no? A nivel peak. Pero ¿qué es lo que pasa? Que internamente los DAO, hoy en día casi todos los DAO, me atrevería a decir casi todos, por no decir todos, trabajan a 32 bits flotante internamente y hay algunos que trabajan a 64. En caso, por ejemplo, de Reaper, de Cubase, tengo entendido que también trabaja a 64. Entonces, si yo me estoy pasando internamente del DAO a 0 dB peak dentro del medidor, en realidad no estoy clipeando directamente. Para que esté clipeando tendría que renderizarlo. Ojito a 24 bits, a 24 bits o a 16 bits, y ahí se cortaría la señal. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo trabajase, por ejemplo, a 32 bits flotante, en realidad no se cortaría porque después le bajo el volumen, le bajo la señal de audio una vez exportado y en realidad se van a dar cuenta que los pics no se recortaron. Entonces, aquí entran dos cosas que tienen que sí o sí saber, que una es el sample rate, o la frecuencia de muestreo, y otra cosa es la profundidad de bits. Lo importante aquí es que el teorema de Nyquist nos dice que básicamente necesitamos por lo menos el doble. eh, o sea, básicamente dice que para evitar cualquier pérdida de información al muestrar digitalmente una señal debe mostrarla a una velocidad al menos el doble de la frecuencia de señal más alta esperada. Es por eso que en el audio digital nosotros trabajamos a 44.1, a 48 kHz, etcétera, etcétera, porque fíjense que en un oído en un oído que no esté dañado, así en un caso así como ideal, los seres humanos escuchamos de 20 Hz a 20 kHz, ¿no? Entonces, eh, claro, es importante tener en cuenta más que nada la frecuencia de muestreo, porque fíjense que entre mayor frecuencia de muestreo tengo, o sea, si estoy trabajando por ejemplo en 96 kHz o incluso más alto en 192 kHz, eh, fíjense que me reduce el aliasing, porque como vamos a ver, si vamos a utilizar clipping, claramente nos va a generar aliasing y el aliasing va a sonar mal. En términos generales, en realidad, escuchen. Si ustedes ponen un clipper y en realidad no les siente nada y no prácticamente ni genera aliasing, no es necesario utilizar oversampling. Tenemos un curso tampoco explicando el oversampling, pero es básicamente internamente aumentar la frecuencia de muestreo del plugin para que trabaje más limpiamente, para no generar aliasing, que vendría a ser este rebote de frecuencia que se escucha muy mal, sobre todo en la zona alta, cuando distorsionamos, o en este caso vamos a utilizar clipping, ¿no? Que se ve muy feo, también se utiliza mucho en compresores por la misma razón. Entonces, eh, hoy en día el estándar es 48 kHz, 24 bits. Si quieren trabajar a 32 bits, también puede ser válida y no sé en qué casos podrían utilizarse 32 bits flotante a propósito, o sea, exportarlo. Pero internamente, como les digo, los DAW trabajan a eso. Lo que pasa es que después lo exportamos quizá a 24 bits. Y bueno, si están trabajando en CD, 16 bits, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso a grande escala. Hay que tener en cuenta eso porque
Si estoy trabajando a una mayor frecuencia de muestreo, claramente me va a generar menos aliasing. Igual en los clippers se puede llegar a notar un sonido diferente, sobre todo si estoy recortando mucho. Así que puede ser buena idea subirle ya sea el oversampling al plugin o de lleno trabajar en un mayor sampler rate. La otra cosa sería la profundidad de bits, y esto también es importante porque fíjense que si yo tengo básicamente mayor, mayor profundidad de bits, claramente tengo más rango dinámico. Eso es muy interesante porque si yo tengo mayor rango dinámico, si yo me estoy pasando internamente del DAW, como había dicho al principio, si me paso del 0 peak, claro, estaría recortando la señal una vez exportada, ¿no? Pero si estoy trabajando a 32 bits no ocurre. Entonces es por eso que siempre dicen que no hay que pasarse del cero, pero bueno, en realidad no está pasando nada. Una vez que exporte, si estoy exportando a 24 bits, sí va a pasar. Entonces igual no es lo buena, que quizás sea buena idea en ciertos casos quizás trabajar a 32 bits flotantes, o sea, exportar a 32 bits flotantes, sobre todo si me cometí yo un error en la grabación o algo malo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, eso a grandes rasgos con el Crest Factor. Bueno, les voy a dejar esto aquí para que lo tengan abajo ahí, para que lo puedan ver. Hay plugins muy buenos como el Tonal Balance Control que está acá, que pueden ver que tiene ahí un medidor que Crest Factor, entonces puede ser buena idea porque, insisto, un buen nivel de Crest Factor no es necesario que lo vayan a medir necesariamente, o sea, exporten el audio y vean cómo se ve el audio y van a notar al tiro si se ve así como muy aplastado. Claro, un indicio de que, o una de dos, que quizás suene todo aplastado por la sobrecompresión o quizás por la saturación. Pero otra cosa es que si es que está bien hecho, vamos a llegar a un buen loudness. Entonces vamos a llegar a un buen nivel del UFS y vamos a tener al artista o a la persona con la que estemos trabajando felices porque hoy en día una buena sonoridad generalmente a la gente le gusta, ¿no? Que muchas veces por eso simplemente existe la ingeniería de mastering para poder hacerlo sonar fuerte, ¿no? Con la menor cantidad de pérdidas posible. Bueno, les voy a dejar aquí estos enlaces abajo para que lo puedan ver si es que hay alguien que no sepa o quizás no me entendió tan bien para que lo pueda revisar. Entonces, bueno, aquí nos ponemos ya un poco ya más de lleno. Tengo aquí el FL Studio y lo importante es que pueden haber muchos casos en los cuales podamos utilizar clipping. Muchos casos, hoy en día es muy común utilizar clipping en el mastering, pero también se puede utilizar también hay técnicas individuales también que se pueden utilizar. Por ejemplo, si estoy haciendo una producción y yo sé que quizá es necesario, porque el género musical principalmente hablando, quiero tener buena sonoridad, puede ser buena idea empezar a clipear los sonidos, sobre todo quizás los buses, pero sobre todo los sonidos percusivos. Puede ser buena idea porque generalmente los sonidos percusivos como el kick, el snare, etcétera, etcétera, tienen demasiada transiente. Entonces nosotros vamos a querer intentar disminuir esa transiente para que el limitador llegue mejor al nivel final, ¿no? Entonces fíjense que eh, tengo por ejemplo aquí este kick, que suena así. Lo voy a poner un poco más para que más que nada para que no hagamos la idea. Tengo acá y en realidad tengo este snare también, que lo voy a mostrar el sonido por separado. Y tengo este hi-hat. Tengo este open hat también. Entonces, en realidad esto es algo que estuve haciendo ayer en la noche. Así que no está terminado, pero lo que estoy haciendo son varias cosas. Primer caso en la cual yo utilizaría clipping, por lo menos yo. Como les digo, aquí no hay regla. Cada uno sabe qué es lo que se le ocurre. Hay gente que se le ocurren cosas muy originales, muy interesantes, así que hay cada uno que vaya experimentando y vea qué es lo que le resulta mejor. Primer caso en el cual yo lo utilizaría sería quizás los buses. Lo que yo hice aquí fue tirar el kick, las percusiones que al fin y al cabo suenan como un snare, un hi-hat y el open hat lo tiré a un mismo bus de batería, la cual está llegando a una distorsión que tiene Kilohertz que utiliza el modo overdrive para darle potencia. Después lo controlé con una ganancia, subí el volumen, después lo bajé. Y después estoy utilizando un clipper. Este clipper este clipper se los dejo en la descripción también porque es gratuito, salió hace poco y la verdad es que está súper bueno, casi que no consume recursos. Entonces me gustó porque
Es súper, además que es súper sencillo de utilizar, o sea, literalmente tiene 3 perillas y ya está. A grande escala este clipper está muy bueno. Está muy bueno porque, eh, fíjense que si yo lo saco, bueno, tenía después un EQ que al final no lo utilicé. Así que este vendría a ser el plugin final del boot de batería. Entonces, a grandes rasgos, chéquense que si yo saco el clipper, vean aquí los analizadores. Aproximadamente estoy llegando hasta ahí máximo. Entonces, eso es lo que me interesa. A grande escala, si bien el clipper se puede utilizar para generar saturación, lo que me interesa es que reducir ese nivel peak para que sea un poco más consistente el sonido, intentando procurar que no, que no se sienta tanto. Por supuesto que depende del género musical. Como les digo, aquí depende de muchas cosas. Generalmente música electrónica se procesa mucho los sonidos, así que aquí nos puede gustar más o menos, pero para el ejemplo aquí queda súper bien. Entonces voy a utilizar el clipper. Entonces aquí pueden ver cómo está cortando la señal, ¿no? Fíjense que aquí me muestra la señal de audio ya recortada. Y está pasando mucho kick, demasiado kick. Y hasta cierto punto un poco el snare. No sé si llega al hi-hat, parece que no llega al hi-hat. No llega al hi-hat. Entonces reducimos mucho, bastante. Fíjense que pasamos de llegar a poquito pasado menos 9 y estamos llegando con el clipper, estamos llegando a menos 14. Porque esto es bueno, porque si al fin y al cabo, después al final, por ejemplo, la masterización, van a limitar, esto es buena idea, porque fíjense que si yo ocupo, por ejemplo, esto, y yo saco el clipper, yo podría darle más ganancia, ¿cierto? Podría darle más ganancia y procurando que no llegue a la señal, ¿no? Entonces, claro, a grandes rasgos para eso. O sea, tenemos más headroom para darle más ganancia al limitador final. Y eso es lo que nos interesa a gran escala. Pero también hay otros casos en los cuales puede ser buena idea utilizar clipper. He visto mucha gente que utiliza también clipper, por ejemplo, en los hats, en las percusiones, sobre todo cuando se trata de música electrónica, eh, en separado, para así generar mucha consistencia en las percusiones. Para que las percusiones estén a un cierto nivel y que no sobrepase ese nivel. Y en este caso yo lo estoy usando, un ejemplo nomás, pero aquí lo estoy usando más que nada en el boot de la batería y así lo controlo súper controlado. El nivel ni, que vendría a ser la rodilla, si, por lo menos en este clipper, si yo lo tengo todo a la izquierda, básicamente un hard clipping. Hard clipping, entonces, si tengo el threshold a menos 14, no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Pero si yo le empiezo a aumentar el ni, podría hacer que se escuche quizá un poco más de punch, quizás que no se pierda tanto ese efecto tan feo. Ahí depende del sonido, por supuesto. Y básicamente a grandes rasgos, para eso nosotros queremos utilizar un clipper. Fíjense que los clippers podemos utilizarlo tanto en sonidos individuales como lo podemos utilizar también en todo el boot de batería. Por ejemplo, aquí en este caso a mí se me ocurrió, como les digo, esta producción todavía no está lista, pero se me ocurrió, por ejemplo, en el kick, hacer esta combinación que ustedes ven acá. Entonces lo que yo estoy haciendo es, por lo menos en el kick, hacer que pase por un overdrive súper distorsionado. Fíjense que lo estoy distorsionando al máximo. Pasa por un transient shaper para mordear el sonido. Y después pasa por el clipper. Entonces, así hago que básicamente el kick se vea prácticamente cuadrado. Pero dando la sensación falsa de que en realidad igual tiene patch, igual tiene ataque. Entonces, eso es lo importante, que como de alguna manera intentar llegar a eso. Como les digo, esto no es para todos los géneros musicales. Música electrónica podría quedar bien. Como les digo, esto es simplemente un ejemplo. Y después, bueno, después al final, claro, tuve que moldear un poco más el kick para que me quedara acorde a como yo quería. Fíjense que así suena el kick, ¿no? Y así son así los procesos. Con para gustos colores, puede haber gente que le guste, puede haber gente que no le guste, pero por lo menos en el contexto de este tema, como después tengo un bajo y tengo otro lead, queda yo creo que bastante acorde. ¿Por qué utilizar clipper y no utilizar quizá una limitación? A grandes rasgos,
el clipper más que nada porque podría servir para generar más que nada como un poco de armónico, para simplemente llegar y recortar la señal y no preocuparme tanto. Fíjense que yo si empiezo a utilizar un limitador que al fin y al cabo funciona como un compresor, tengo que tener muy en cuenta, por ejemplo, básicamente el release, por ejemplo, principalmente el limitador. A veces el limitador puede dar un sonido quizás que no sea muy acorde a lo que estoy buscando. Entonces podrían ver, una combinación de los dos sería buena idea. A gran escala. Hay algunas técnicas que yo he visto también de Clipper, que vendría a ser el Clip to Zero también. Eso la verdad es que daría para otro video, pero sería básicamente clipear, sobre todo los buses de cada, sobre todo los buses, incluso los sonidos individualmente hablando, clipearlo, para así llegar a un nivel muy alto. Y en realidad nos asegura un buen nivel alto. Insisto con el punto, aquí lo importante es que se escuche bien. Aquí lo importante es que se escuche bien, no llegar y que lo hagan, si les gusta, si no les gusta, etcétera, etcétera, e ir practicando porque esto no es algo que como que llegar y poner un clipper para todos lados, por supuesto que no. Hay algunos casos que quizás no habría que utilizarlo. Entonces, ¿qué significa eso? De que, por ejemplo, puede ser quizás mejor idea utilizar un limitador o quizás utilizar un clipper. Eh, Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Aquí tengo un oscilador. Aquí tengo un oscilador que voy a ponerlo aquí en estos momentos. Y lo que está haciendo aquí el oscilador es básicamente generar una señal, que una onda sinusoidal, como la pueden ver. Súper, súper básico. Entonces, claro, si yo utilizo un limitador, fíjese que así está normal, y yo utilizo un limitador, que esto es un limitador básico, tiene tan solo 4 perillas. Claro, lo que hace es simplemente reducir el nivel, y ya está. Funciona como un compresor con un ratio infinito, por lo tanto, si empiezo a limitar, voy a hacer que llegue a un techo y que no sobrepase ese techo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo utilizo, en cambio, un clipper, fíjense lo que pasa. Se me generaba un armónico. Aquí lo estoy usando más como entre comillas, como un soft clip. Y aquí lo estoy utilizando ya como un hard clip que empezaría a generar esos armónicos que pueden ser demasiado feos. Fíjense que ahí la señal me está llegando, claro, a menos 20. Que tengo el threshold a menos 20. Y se empieza a generar ahí también. Claro, me genera menos armónico. Por lo menos con este clipper. Por lo menos con este clipper. La verdad es que me gusta cómo suena. Para consumir tan pocos recursos, vale la pena. Yo diría que vale la pena a grandes rasgos. Así que por eso más que nada lo recomiendo. Creo que les quedaría bastante bien en las producciones. Otro caso bastante útil, muy recomendado, que hoy en día se ve bastante. Si lo más probable han visto a alguien masterizando algún tema y hoy en día que en realidad, que es posiblemente por lo cual conozcan el clipping, en el mastering. El mastering puede ser muy buena idea porque si nosotros reducimos el nivel peak, claro, logramos hacer que el limitador no trabaje tanto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser buena idea utilizar quizá un plugin, quizá un poco que tenga oversampling, más que nada para evitar esa distorsión digital tan fea y aumentarle quizá el oversampling, ¿no? Para ver cómo suena. Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, em, aquí lo que estoy haciendo es la misma idea. Aquí estoy usando el modo Soft Clip Pro. Me suena un poco mejor al Soft Clip Classic. Y lo que estoy haciendo aquí es la misma idea. Intentar hacer que recorte un poco, pero dándole un poquito de saturación. Porque la curva empieza a cambiar un poco, entonces no se comporta como hard clip. Reaper tiene una opción muy genial, que por lo menos yo no lo he visto en ningún otro DAW. Que si yo aprieto el botón Alt y aprieto aquí la perilla que está acá, trabaja en modo delta, entonces puedo ver la diferencia entre lo que estoy procesando y la cuestión original. Entonces, bueno, aquí tengo por ejemplo una canción, entonces voy a utilizar el modo delta, como pueden ver lo tengo activado, entonces puedo ver qué es lo que está pasando en el audio. Claramente, como pueden ver, estoy distorsionando, porque eso es lo que estoy haciendo, estoy generando distorsión, ¿no? Pero yo podría ser muy sutil, muy sutil, muy sutil, muy sutil, y quizás disminuir de a poquito esos niveles peaks de tal manera que sean lo más imperceptible posible. Quizá aquí aumentar el oversampling puede ser muy buena idea. Aumentar el oversampling puede ser buena idea para reducir ese nivel, ¿no? Fíjense que se reduce mucho la distorsión. Que una de las técnicas por las cuales se utiliza el clipping, y fíjense que se utiliza generalmente antes del limitador final. Antes del limitador final, porque el limitador final funcionaría como tope, como techo para que no pase ningún nivel peak y sea así lo más consistente posible.
hay muchos tipos de clipping, así como entre comillas en realidad, porque el Kylo Heres con ese tienen de más, pero si quisieran uno que tenga internamente oversampling o algo por el estilo, puede ser el de Sear Audio Tools. También podría ser el de Casrock, también que funciona bastante bien, aunque últimamente no lo he utilizado, pero también funciona súper bien, además que tiene esta opción, así que lo hace súper rápido. Y tiene esta opción Soften que la verdad suena bastante bien. Los dos suenan muy transparentes. Como les digo, dependiendo de qué es lo que quieran hacer, puede ser mejor idea quizás Hardclip, quizás no lo recomendaría tanto, pero quizás el Softclip Pro, por ejemplo, suena muy bien antes del limitador final para reducir un poco los niveles peaks y aumentar la sonoridad final. Así que eso, pues esto queda este video por hoy. Espero que se haya entendido todo. Abajo les dejo los enlaces de todo lo demás para que lo puedan ver. Y eso, que estén bien.